Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la mente. La mente se puede definir como el conjunto de facultades intelectuales o mentales de una persona. Dependiendo de cómo se conecten y activen las neuronas de las distintas partes de nuestro cerebro, nuestras capacidades mentales serán más o menos eficientes. La mente humana hace referencia al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo que engloba diferentes funciones, y son las siguientes. Atención. La atención es la base para comunicarnos con el mundo externo y con nuestro mundo interno. Esta capacidad cognitiva nos permite centrarnos en los estímulos que nos rodean para actuar en consecuencia. La percepción. La percepción es la capacidad mental que hace posible que interpretemos la información que vemos, oímos, olemos, saboreamos o sentimos. Gracias a la percepción, damos sentido a nuestro entorno y a las sensaciones de nuestro propio cuerpo. Memoria. La memoria nos permite incorporar, almacenar y recuperar información de nuestras vivencias o de aquello que hemos aprendido. Es la capacidad de crear recuerdos y de acceder a ellos. Razonamiento, también denominadas funciones ejecutivas. Las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, hacen posible que relacionemos la información que percibimos con la información que tenemos almacenada, que generemos hipótesis y solucionemos los problemas que se nos plantean. Coordinación. La coordinación consiste en la capacidad para realizar movimientos de manera eficiente, precisa y ordenada. La coordinación es la función mental responsable de que podamos interactuar con nuestro entorno eficazmente. Procesos conscientes. Son los procesos de la mente de los que tenemos conocimiento, nos damos cuenta de ellos o somos conscientes de que están sucediendo. Por ejemplo, recordar la información estudiada para un examen sería un proceso consciente de la mente, puesto que al llevar a cabo este proceso tenemos que acceder voluntaria y conscientemente a un recuerdo almacenado. Procesos inconscientes. Son todos los procesos mentales de los que no tenemos constancia que estamos llevando a cabo. Hay estudios que demuestran que nuestro cuerpo experimenta cambios fisiológicos, por ejemplo de temperatura, cuando se nos expone a estímulos emocionales tan breves, de milisegundos de duración, que no somos conscientes de su presentación. Por tanto, a pesar de no tener conocimiento de la presencia de esos estímulos, nuestra mente reacciona a ellos. Un proceso inconsciente de la mente sería, por ejemplo, cuando se nos expone a publicidad subliminal. No hemos sido conscientes de que hemos visto la imagen de un refresco, pero nos entra sed y ganas de comprar el refresco en cuestión. A continuación, te comparto una serie de ejemplos de publicidad subliminal que ves a menudo, pero que seguramente no conoces sus mensajes ocultos. La tierna flecha que conecta la A con la Z formando una cara sonriente transmite felicidad y la sensación de que Amazon es un recurso integral. La unión entre la A y la Z alude a la inmensa variedad de artículos para la venta de la A a la Z. El espacio en blanco entre la E y la X forma claramente una flecha. Así, la empresa destaca su capacidad y velocidad para hacer llegar tu envío de un lugar a otro. La imagen de la calavera del capitán Jack Sparrow de la película Los Piratas del Caribe, con las dos antorchas detrás, es interpretado como una reminiscencia al logotipo de la compañía, la cabeza de Mickey Mouse. En los colores rojo, blanco y azul de la bandera de Francia, su logotipo nos muestra dos flechas indicando caminos contrarios. Y en el espacio negativo en blanco entre ambos, lo mejor, la letra inicial C de la propia empresa. Nuestras capacidades mentales o cognitivas básicas son la base para nuestro funcionamiento mental. A lo largo de nuestra vida
vamos desarrollando estas capacidades en función de nuestra genética y nuestra experiencia. ¿Cómo estudiamos la mente? La psicología ha sido la disciplina por excelencia encargada del estudio de la mente. Aunque la psiquiatría y la filosofía también trabajan con este concepto, varias ramas de la psicología han centrado su estudio en esta incógnita. Inicialmente, el psicoanálisis propuso la existencia de un inconsciente dinámico relacionado con el concepto de la mente. No obstante, dado que el psicoanálisis no sigue el método científico, solo aportó teorías no contrastables al estudio de la mente. Tras esto, la corriente conductista defendía que la mente no podía ser estudiada de manera científica y centraron su estudio en la conducta observable, por lo que el estudio de la mente quedó relegado a un segundo plano. Finalmente, la psicología cognitiva ha intentado comprender el funcionamiento de la mente a través de modelos computacionales, que aportan una importante base al estudio de este concepto. A diferencia de la corriente conductista y del psicoanálisis, la psicología cognitiva se vale de los procesos mentales para estudiar la mente de manera científica. Dalai Lama decía: "Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es muy importante para la buena salud". Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.